Soy Lisette Hernández Negrón y a continuación les presentaré mi trabajo de la clase Principios de Educación a Distancia del profesor Dr. Chacón. Mi nominado al Salón de la Fama es Otto Peters, que nació el 6 de mayo de 1996 y su alma mater fue la Universidad de Prusia. Lugares en que ha trabajado profesionalmente, pues trabajó como maestro en Berlín luego de la Guerra Mundial. En 1963 fue secretario en el Centro Educativo de Berlín. En los años 1963 y 1969 fue director diputado del Centro de Metodología de la Enseñanza en el Centro Educativo también de Berlín. En el 1969 fue jefe de la División de Investigación Comparativa de Educación a Distancia en el Instituto Alemán de Educación a Distancia en la Universidad de Tübingen. En el 1974 fue profesor de educación en Berlín, rector en la Universidad en Alemania y desde 1991 trabaja como profesor en la Universidad Hagen en Alemania. Entre las publicaciones que él ha realizado se encuentran el primer análisis teórico de Peters de la educación a distancia. Fue publicado como una monografía de 45 páginas en el 1967, que fue titulado La educación a distancia en las universidades e instituciones de educación superior, estructura didáctica y el análisis comparativo. Entre sus libros se encuentran la estructura pedagógica de la educación a distancia, los análisis de una forma industrializada de enseñanza y aprendizaje, aspectos de la política educativa en la metodología de la educación a distancia, Otto Peters sobre educación a distancia, los análisis pedagógicos e interpretaciones, la educación a distancia en la transición, desarrollos y problemas, primera edición, y el libro Contra la corriente, los críticos de la digitalización. Razones para pertenecer a la galería de personalidades destacadas de tecnología instruccional. Otto Peters fue llamado el padre de la educación a distancia, ya que estableció la educación a distancia para el 1964. Su principal contribución a la misma ha sido su tesis doctoral en el 1973 titulada La estructura educativa de la educación a distancia, análisis de las formas más industrializadas de la enseñanza y el aprendizaje. Del 1969 al 1974 se destacó en la investigación de la enseñanza a distancia comparativa, mientras que en el Instituto Alemán de Educación a Distancia de la Universidad de Tübingen durante más de 40 años. El foco de su investigación fue sobre el desarrollo y los cambios conceptuales de la educación a distancia. Él creía que no solo la industrialización, pero también la cultura, la economía y la política eran muy influyentes en las respectivas actividades de enseñanza a distancia. Sus logros de la investigación han sido reconocidos en todo el mundo. Además, ha recibido 5 doctorados honorarios de la Open University en Inglaterra, Universidad de Deakin en Australia, Universidad de Nueva York, la Universidad Abierta de Hong Kong y la Universidad de Guadalajara, México, para los avances en su campo. Ha recibido el Premio de la Excelencia del Consejo Internacional para Open y Educación a Distancia. Además, fue elegido miembro del Salón de la Fama para Adultos y Educación a Distancia. En el 1983, este profesor llamado Otto Peters define el concepto de teoría de educación a distancia como un método de impartir conocimientos, habilidades y actitudes racionalizados mediante la división y del trabajo y principios organizativos, así como el uso extensivo de medios técnicos, especialmente para el objetivo de reproducir material de enseñanza de alta calidad, lo cual hace posible instruir a una gran cantidad de estudiantes al mismo tiempo y donde quiera que ellos se encuentren. A esto se le llama una forma de industrial de enseñar y aprender como un proceso industrial. Entre las aportaciones que ha hecho a la educación, la teoría de Peters permite la comprensión de las instituciones en relación con su logística y fines sociales.
También en la educación a distancia, pues él indica que es un método de impartir conocimientos, habilidades y actitudes racionalizando mediante la aplicación de la división del trabajo y de principios organizativos de medios técnicos, especialmente para el objetivo de reproducir material de enseñanza de alta calidad, lo cual hace posible instruir un gran número de estudiantes al mismo tiempo. Y donde quiera que vivan es una forma industrial de enseñar y aprender. Hasta aquí mi presentación.